Bueno, primero que nada, sin duda, un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy día, los agradecimientos correspondientes a por esta iniciativa de esta instancia de discusiones. Eh, También aprovecho de saludar a quienes nos están escuchando aquí desde el futuro. Esta modernidad nos permite guardar todo esto y estas discusiones, presentarlas a la gente que nos va a seguir. Así que les tiendo un saludo a ellos también. Sustentabilidad y desarrollo económico. Este es un gran tema que está cruzado por una infinidad de matices. Es tanto lo que uno puede hablar de desarrollo que a veces pareciera ser un tema inalcanzable, inasible. Por lo mismo, en lo que les voy a presentar ahora, en todo el argumento que voy a hacer, plantearé una simplificación que nos permita llegar a un público más amplio que no necesita una terminología en particular que la economía se caracteriza por usar ampliamente. Y en lo que viene, voy a explicar algunos conceptos y más adelante con estadísticas duras les propondré y les explicaré el problema que yo veo que nos va a tocar enfrentar y que por las discusiones que hay y por la manera en la que se habla respecto de estos temas en general, no se ha visto aún. Partamos primero entonces con la definición de qué es lo que les estamos discutiendo. Sustentabilidad. El tema es sustentabilidad y desarrollo económico. ¿Qué es sustentabilidad? Es un concepto que apunta a la capacidad de perpetuarse en el tiempo. Una cosa sustentable, obviamente, permanece en el tiempo, ¿no es verdad? Y desarrollo económico. Y aquí la ciencia económica ha avanzado y ha mutado su visión respecto de lo que es el desarrollo, como muy bien nos decía Gloria. Los temas medioambientales eh, son poco considerados y en un principio las medidas de riqueza han sido los que han dominado la discusión respecto a qué es lo que es el desarrollo económico, es el tener. Comienza la revolución industrial y mientras más tú tenías, más ricos eras, más desarrollado estabas. Y con el paso del tiempo y con el aumento y mejoramiento del conocimiento, todos los temas de medidas de bienestar del hombre comienzan a aparecer y pasan a ser parte integral de la discusión. Hoy día se habla mucho de estos índices de desarrollo humano, donde no solo el tener cuenta, sino que también la calidad de la vida. Hay países como Bután que tiene esta gran matriz con la que de alguna manera oculta todas sus políticas para ver si cumple ciertos objetivos de felicidad. Por lo tanto, con el paso del tiempo, el pensar de la economía ha mutado, ha cambiado desde el tener hasta, mira, factores que tienen que ver más que nada con la felicidad, y ahí está la discusión evolucionando. Lo que yo les voy a plantear ahora, el foco que vamos a tener, es en medidas de riqueza. Con esto no quiero decir que crea que las medidas de bienestar sean importantes. Yo solo no las encuentro necesarias para construir el argumento respecto de sustentabilidad y desarrollo económico que yo les voy a presentar a continuación. Por eso, solamente necesito desarrollar conceptos que hablen de medidas de riqueza. Explicar el desarrollo económico desde este punto de vista es explicar el cómo crece la producción. Y los economistas nos encantan las formulaciones matemáticas, y en fácil, un producto Y es producido con una función de producción que junta ciertos insumos K y L. Esta función de tecnología, ¿no es verdad?, es lo que permite juntar los insumos de producción y transformarlos en producto. La economía tiene toda una rama del pensar que discute la importancia del desarrollo tecnológico y el cómo desarrollamos políticas que nos permitan desarrollarnos mejor a través del desarrollo de tecnologías. Aparte de la tecnología,
el crecimiento está determinado por el comportamiento de los insumos de producción. Está el típico insumo de producción trabajo, que agrupa todas las características y cantidad de personas utilizadas en los procesos productivos. La ciencia económica también tiene una respuesta a el cómo enfrentar la mirada respecto de estos temas, y está todo el desarrollo de teorías del mercado del trabajo, especialmente teorías de la influencia de la educación, para cómo vamos afectando la calidad del trabajo. Existe el otro insumo de producción, que es básicamente todo lo que no sea trabajo, ¿no es verdad? Y la teoría económica, ¿qué es lo que ha hecho respecto de todos estos otros factores? Siempre se ha preguntado la forma en la que atraes estos factores a un cierto proceso productivo para que éste se desarrolle, para que produzcamos más. Con el paso del tiempo aparece un nuevo factor de producción, ¿no es verdad?, que es el medio ambiente. Esto es un desarrollo moderno el pensamiento económico, ¿no es verdad?, donde se reconoce abiertamente que los aspectos ambientales representan una limitación importante para los crecimientos de la producción, y comienza a haber todo un diálogo entre qué tanto podemos nosotros pasar a llevar estos límites medioambientales. Ahora, en la discusión que yo les quiero plantear, no consideraré aspectos medioambientales. Ahora, esto no lo hago no por considerar que sean poco importantes. La discusión, sin duda, de qué es lo que es bueno para la economía y bueno para la felicidad del hombre, es importante y pasa por el comportamiento de su medio ambiente. No pretendo tampoco negar la existencia de un cambio climático que impone ciertas condiciones, y limitaciones a lo que puede hacer el hombre, ni pretendo reconocer o desconocer el impacto que tiene todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con tanto el hombre, con su forma de vida y cómo se está afectando, o cómo estamos afectando los reinos animales y vegetales con quienes compartimos el planeta. No los voy a tocar solamente porque para el argumento económico que yo voy a construir, no lo necesito. Es solo por eso que queda fuera. Antes de llegar al tema de fondo, quisiera explicarles la importancia de un último término, que es la definición de la unidad de análisis que vamos a tener nosotros como objeto. Cualquier unidad de análisis que un economista quiera mirar y ver su desarrollo económico, siempre va a tener la misma lógica. Es una función de producción que queremos tratar de que se desarrolle, de que crezca. Estamos solo fijándonos en el lado del crecimiento. Pero este punto de la definición de la unidad de análisis nos determina el cómo nosotros nos acercamos a esta discusión. Podemos pensar en la unidad de análisis de nivel de empresa y decir que el desarrollo de esta empresa depende de cierta participación de algún tipo de trabajador, y por lo tanto, si queremos atraer este tipo de trabajador, a lo mejor podemos ofrecer un aumento de salario, y ahí va a llegar un nuevo insumo de producción que nos permita producir. Si tú piensas en una industria, lo mismo, ¿cómo hago para que los capitales vengan a esta industria? Pero las recomendaciones en términos de qué es bueno para el desarrollo de mi unidad de análisis va a variar en función de cuál es la unidad de análisis, cuál es el nivel de agregación que vayamos teniendo. Por lo tanto, cuando uno habla de sustentabilidad y desarrollo económico, es importante la definición de el qué quieres hacer sustentable y el qué quieres desarrollar. La diferencia clara respecto del por qué hace esto tan distinto la unidad es por la movilidad de los factores. Eso te explica rápidamente el que a mayor agregación, más difícil la movilidad de factores, y por lo tanto el tipo de discusión, la herramienta que tú vas a utilizar para entender lo que está pasando cambia. Luego, en esta discusión que les estoy planteando respecto de sustentabilidad y desarrollo económico, es importante que les aclare cuál es la unidad de análisis sobre la cual nosotros vamos a hablar. Esta va a ser la especie humana. Vamos a pensar
en el desarrollo económico y sustentabilidad de la especie humana. La pregunta ¿es sustentable la expresión económica de nuestra especie? No pretendo discutir con ustedes si es que es sustentable la especie humana. Yo creo que aquí vamos a vivir para siempre y no se trata de discutir si es que nos morimos o no nos morimos, no esa es la discusión, pero sí, es sustentable esta expresión económica y si es que no lo fuera, ¿de qué depende hacerla sustentable? La sustentabilidad, por lo tanto, en este orden de cosas, es la capacidad de satisfacer necesidades sin comprometer el derecho de las próximas generaciones a satisfacer las propias. Queremos ser sustentables hoy y sustentables mañana, pasado, que cada vez sepamos que no estamos comprometiendo el futuro. Ese es el objeto y la mirada desde la cual les invito a discutir este tema. Al hablar de la satisfacción de necesidades que no compromete la satisfacción del futuro, introducimos ya una noción de intertemporalidad. Esta discusión de intertemporalidad o de mantención de este producto creciendo eternamente nos lleva a una discusión de la definición de qué tipo de insumos o qué tipo de recursos vamos a utilizar. ¿Y por qué? Los recursos usados en la función de producción del mundo pueden ser recursos naturales no renovables, que por su definición no son renovables, y otros pueden ser renovables. Si nosotros estamos pensando en la sustentabilidad, en la mantención en el tiempo de esta función de producción que nos produzca bienes y servicios, necesitamos alimentarla constantemente de insumos. Por eso es que la discusión en términos económicos, cuando se habla de sustentabilidad y desarrollo económico, se centra en la existencia y disponibilidad de recursos naturales renovables. Los recursos naturales no renovables, por definición, no son renovables y se van a acabar. Para participar de una discusión de sustentabilidad, su pertinencia es menor que la de recursos renovables. Por eso es que en lo que viene siempre se habla de la existencia de recursos renovables. Ya nos falta menos, solo nos queda definir, para entrar a ver los datos, la unidad de medida que nos va a permitir entender las estadísticas que les voy a presentar. Y aquí les presento lo que se conoce como hectárea global, un concepto nuevo que lo que hace es medir los recursos naturales no renovables incluidos en un producto. Entendemos ya que tienen que ser los recursos no renovables, pues en mente tenemos la sustentabilidad. No nos sirve medir cuántos recursos no renovables hay en los productos, sino que la discusión se centra en los recursos renovables, no así en los no renovables. Esta es una medida que está basada en el análisis creado e inventado por el profesor Vasily Leontiev en sus análisis de input-output, por los cuales él gana el premio Nobel el año 1973. Básicamente es una mirada que te permite tomar los insumos de producción y poder definir cuál es el producto que va a salir en función de las tecnologías y de lo que se está produciendo y del cómo. Este concepto fue tomado, fue mejorado por el Global Footprint Network, que se ha dedicado a calcular los recursos naturales no renovables que están incluidos en la producción de los productos de 200 países. Es la primera medida sistemática del uso de recursos en el planeta y una medición también de la capacidad del planeta de generar estos recursos. Es una medida, además, que ya está siendo utilizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, Naciones Unidas, la Agencia Europea del Medio Ambiente. Metodológicamente, para cada país, estudia 500 puntos de información al año
con lo cual calcula, ¿no es verdad?, cuáles han sido los recursos naturales no renovables usados, y con lo que ha permitido crear una serie de tiempo para 200 países, los más importantes del mundo, desde el año 1960 a la fecha, y que continuamente revisa, mejora, actualiza, y que desde el año 2017 ya se encuentran disponibles gratuitamente para todos los investigadores y ha hecho explosionar, digamos, todo tipo de conversaciones y discusiones respecto de estas materias. Entonces, lo que hace el Global Footprint Network es producir dos medidas. Por un lado, es capaz de calcular las hectáreas globales consumidas. Déjenme que les explique esta unidad de medida de hectáreas renovables. ¿Por qué hablamos de hectáreas? Cuando usted se come un helado, se come o utiliza un palo con un poco, digamos, helado de crema. Lo que usted está comiendo es un pedacito de un árbol más una crema producida por una vaca que comió un pasto. Ese pedacito de helado viene de un árbol que ocupa un pedazo de una hectárea. Luego usted está comiendo una fracción de una hectárea global. Cuando come, cuando consume y utiliza, está la medida diciéndole que usted está ocupando tantas hectáreas en su consumo. Y lo que hace este sistema es que calcula las hectáreas globales consumidas y le da este nombre de la huella ecológica. Esta es un poco la nomenclatura que está dominando la discusión en economía respecto de los recursos naturales, la huella ecológica, que no es solo la contaminación. Se ha hecho un símil de que la huella ecológica que hace cada uno tiene que ver con la contaminación, pero no es así. Lo que sí es cierto es que en el cálculo de la huella ecológica o de las hectáreas globales consumidas, lo que hace la tecnología es no solo contar el pedacito de helado, perdón, el pedacito de madera en el helado y el poquito de crema y pasto que está incluido en la producción de la crema, sino que además se preocupa de calcular cuántos árboles son necesarios para absorber el CO2 que el proceso activo de ese helado genera. Por lo tanto, en la manera de calcular, lo que hacen es, cada vez que usted come un helado, le cuenta el helado más el espacio que ocupan los árboles necesarios para atraer el CO2 que se produce al producir su helado. Por el lado de la producción, también se calculan lo que son las hectáreas globales disponibles, o lo que se entiende como la biocapacidad del planeta. Estamos hablando de recursos naturales renovables. Luego, las hectáreas globales disponibles es cuántos recursos naturales renovables existen y se generan, se renuevan al ritmo de que la Tierra lo permite. Fusión. La huella ecológica no va a cotizar el impacto de la contaminación. En lo que les quiero plantear, yo no necesito un desequilibrio ecológico para concluir lo que yo les voy a mostrar. Luego, teniendo todo un poco ya en orden, tenemos el instrumental para entender cómo vamos a responder la pregunta de la sustentabilidad de la expresión económica y de qué depende hacerla sustentable. Obviamente, yo creo que más de alguno de ustedes ya se lo imagina, dependerá del cómo se compara la huella ecológica contra la biocapacidad del planeta. Y aquí cuando uno comienza a hablar de términos, como que las ideas comienzan a alejarse. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? La huella ecológica es el consumo mío de usted. Estamos nosotros viendo nuestra huella ecológica. Y la biocapacidad es la función de producción del planeta. ¿Cuánto puede producir, dado los recursos renovables que existen y la tecnología que existe para poder producirlos?
tenemos que desde el año 1961 al año 2015, la huella ecológica, importante saber que es neta de la absorción de CO2, ha estado por debajo de la biocapacidad del planeta. En el año 1961, las estadísticas indican que 4.000 millones de hectáreas globales eran disponibles, eran consumidas por todo el mundo, al tiempo que habían cerca de 10.000 millones de hectáreas globales disponibles para ser consumidas. Hay una discusión hoy día respecto de esto de que estamos consumiendo 1,6 veces la tierra. 1,6 veces tierras es lo que estamos consumiendo y no podemos mantenerlo. El 1,6 es un número que sale de sumarle a nuestra huella ecológica neta de CO2 lo necesario para capturar el CO2. Si nosotros quisiéramos incorporar esa medida de captura de CO2, vamos a necesitar árboles, que vamos a contar como que nos comemos, y se desplaza toda esta curva de color verde y pasa la curva de color naranjo, y al año 2016 está 1,6 veces por sobre. Y de ahí viene la discusión de que estamos consumiendo 1,6 veces la Tierra. Pero en lo que yo les quiero plantear, no voy a considerar el impacto o ninguna noción medioambientalista. El CO2 yo lo voy, para lo que viene, a asumir posible de ser recuperado. Hay muchas tecnologías, de hecho, que están proponiendo máquinas, ¿no es cierto?, que absorben el CO2 del medio ambiente. Y hay toda una discusión de si es que esto va o no ser puesto en marcha este año, el próximo año. Pero la discusión que les planteo, supongamos que el CO2 va a ser efectivamente capturado. Por lo tanto, necesitamos ver la perspectiva de qué está pasando con este balance de lo que comemos con lo que producimos para ver si somos sustentables. Y por lo tanto, la medida que miramos es neta de CO2. ¿Qué estamos mirando? Vamos a mirar los mismos datos, pero ahora en tasas de crecimiento anual y por decenios. Vemos que en la década de los 60, mientras la huella ecológica o el consumo de todo lo que tenga que ver con recursos naturales no renovables crecía a una tasa por sobre el 2%, mientras la biocapacidad crecía a tasas del 0,4%. Durante los 70, el consumo bajó a ritmos anuales de 1,5, la biocapacidad se mantiene. ¿Qué es interesante? Bueno, y así para los otros decenios. ¿Qué es interesante de esta información? El nivel de consumo consistentemente en los 60 años de historia que existe datos para la humanidad ha sido mayor el consumo que la generación de posibilidades de consumo. Importante es ver también que la biocapacidad del planeta crece a una tasa constante, muy baja, 0,4, 0,5, 0,4, 0,5, 0,3. Esto es después de todas las invenciones, todos los cambios tecnológicos, la función esta de producción que estamos tratando de mejorar, de hacerla más eficiente, nos da como resultado, en términos de sustentabilidad, estos guarismos. Nuestro cambio tecnológico respecto de temas de sustentabilidad tiene poco impacto. Obviamente, este estado de las cosas nos está hablando de un desbalance insostenible. No podemos seguir consumiendo a este ritmo y sacando recursos del planeta a este ritmo, que genera recursos a un ritmo mucho más bajo. ¿Qué pasa si es que nosotros no cambiamos estas tendencias? Y hablo de nosotros porque aquí estamos consumiendo. Si no cambiamos estas tendencias, estamos enfrentando en un periodo de aproximadamente 30 años más, por ahí 40 años más, al año 2060, un cruce que sin duda, en una especie, no podemos sostener nuestro comportamiento económico. La conclusión de los datos duros es que
no podemos sostener nuestro comportamiento. Por el lado de la producción hemos hecho todos los esfuerzos y tenemos una cierta tendencia de crecimiento, y por el lado del cómo comemos, cómo satisfacemos nuestras necesidades, tenemos un comportamiento que no es sostenible. En esto estamos todos viviendo como siempre. Si no cambiamos, aquí se vienen presiones sociales importantes. Necesitamos aplanar esta curva. Lo primero que uno piensa es cómo hacemos de que los que más consuman, consuman menos. Y lo primero que uno tiende como economista a pensar y a sugerir es a revisar todos los temas que tengan relación con la distribución del ingreso, ¿no es verdad? Aquellos que consumen más, que consuman menos, vamos a hacer una discusión respecto de impuestos, vamos a tratar de socializar y promover la posibilidad de que mediante grandes acuerdos los que tengan más le entreguen a los que tengan menos, pero lo que tenemos aquí frente a nosotros es un problema de tiempo. Estos son datos duros que nos indican de que si no cambiamos rápido, nuestras posibilidades de suplir nuestro consumo no van a ser suficientes. Por lo demás, el pensar poner un impuesto para bajar el consumo supone que aquella persona que recibe el impuesto efectivamente va a bajar su consumo, lo que no es seguro. Los comportamientos de consumo están gobernados por lógicas que, si bien están influenciadas por niveles de ingreso, tienen mucho que ver con la psicología, tienen mucho que ver con el cómo uno se entiende a sí mismo. Tenemos un tema respecto de el tiempo. Nos apremia el tiempo y el esperar obtener acuerdos políticos que generen bajar los niveles de consumo, no lo tenemos. La solución que yo veo a un problema de este tiene que ver con ponernos de acuerdo para cómo bajar los niveles de consumo. Ahora, es bien fácil decir eso. Yo desde mi casa de 2 pisos, hablando por internet, claro, puedo pensar de que voy a comprar menos cosas, pero pretender imponer una idea de este tipo a personas con necesidades insatisfechas es descabellado. Por lo tanto, creo que la discusión tiene que ver con el llegar con estos conceptos de entender la obtención de la satisfacción del ser mediante no el consumo, sino que aspectos de la vida que no tienen que ver con el consumo. Es la manera de hacerlo. Y no todo el mundo va a entender que sea necesario hacer este cambio, pero sí los más educados, sí las personas que han tenido una experiencia de vida en la cual el consumo ya les ha dado una sensación respecto de cuánta felicidad les puede reportar. Por lo tanto, creo que la discusión respecto de sustentabilidad y desarrollo económico, y para hacerlo sostenible, tiene que pasar por la participación y por el entendimiento de qué le reporta felicidad de las personas que por un lado tienen más, que por un lado han experimentado lo que es la felicidad proporcionada por el consumo. ¿Y por qué digo esto? Si uno enreda y toma los datos y los mezcla y a nivel mundial logra juntar y cuantificar cuántos recursos naturales no renovables son absorbidos por los distintos quintiles de ingreso de los distintos países del mundo, uno ve que
obviamente, como uno debiese esperar, el 77% de los recursos naturales del mundo son consumidos por el 40% más rico de la población. La población que más consume, la que puede ser permeable a la idea de que la felicidad o lo que ellos obtienen de su consumo no es lo que les reporta felicidad. Aquí estamos discutiendo de temas de cultura. Necesitamos educar a las clases más pudientes, más educadas a su vez, de manera de que a través de cambiar su relación con el consumo, permitan que la especie humana baje la curva y pueda llegar a mantener una sustentabilidad en el tiempo. La idea que les estoy planteando requiere sin duda concientización, discusión de estos temas y sobre todo el entendimiento profundo respecto de temas de felicidad humana y satisfacción de necesidades. Aquí, desde el punto de vista de la economía, creo que lo necesario es un cambio de conciencia. Muchas gracias.